La presente clase trata del tema trastornos de personalidad. Soy Juan Vidal Alfaro, enfermero, máster en salud mental. Bienvenidos. Comenzaremos definiendo el concepto personalidad. Personalidad se deriva desde la palabra persona, que en griego significa máscara o aquello que cubre el rostro de los actores o de aquellos personajes en el teatro. El término personalidad entonces luego se extiende al papel que desempeña el individuo a nivel mundial. Una definición más detallada señala que la personalidad es un conjunto de formas relativamente consistentes, estables en el tiempo, que cada ser humano tiene de tal manera de relacionarse con la gente y reaccionar ante situaciones y frente al entorno. La pregunta que surge entonces es, ¿qué son los trastornos de personalidad? Se definen como patrones de experiencia interna y comportamientos que son duraderos, que se desvían de las expectativas que tiene la cultura a la cual pertenece el individuo, impregnan a la totalidad del individuo y son inflexibles. Habitualmente comienzan en la adolescencia o bien en la juventud. Van a permanecer en forma estable con el tiempo y conducen a un malestar o un deterioro importante en la vida de quien lo padece. Analizando entonces, nos encontramos que los trastornos de personalidad constituyen un grupo de afecciones psiquiátricas en la que los patrones de comportamiento crónico causan serios problemas en las relaciones, tanto interpersonales como laborales. Una persona con trastorno de personalidad es una persona rígida. No se adaptan a las situaciones cambiantes de la vida. Esto va a provocar una debilitación de sus patrones de convivencia. Las personas que presentan un trastorno de la personalidad habitualmente no están conscientes de que su comportamiento o sus patrones de pensamiento son inapropiados. Por el contrario, a menudo ellos creen que sus patrones son los normales y los correctos. En cuanto a los síntomas, estos varían ampliamente, dependiendo del tipo específico de trastorno de la personalidad. En general, las personas con estos trastornos tienen dificultad para hacerle frente a los problemas y al estrés cotidiano. Estas afecciones varían desde leves a severas. En general, estas personas son más propensas a tener problemas en sus relaciones sociales e interpersonales y por supuesto también en el trabajo. Los familiares, amigos, sus parejas los envían a recibir ayuda psiquiátrica porque su comportamiento inadecuado causa dificultades a los demás. 4 son las principales características. En primer lugar, la forma de comportamiento anormal es duradera, de larga evolución y no solo se limita a episodios concretos. En segundo lugar, el trastorno conlleva un considerable malestar personal, aunque éste puede también aparecer solo en etapas avanzadas de su evolución. En tercer lugar, el trastorno se va a acompañar, por lo general, aunque no siempre, de un deterioro significativo del rendimiento, tanto profesional como social. En cuarto lugar, cuando las personas con trastorno de la personalidad buscan ayuda por sí mismas, que frecuentemente es a causa de frustraciones, tienden a creer que sus problemas están causados por otras personas o por una situación particularmente dificultosa. En general, tienen una falta de responsabilidad sobre uno mismo, porque habitualmente ellos plantean que la responsabilidad es externa. En forma simple, tratemos de dilucidar por qué se produce un trastorno de personalidad. La verdad es difícil hablar de una sola causa, porque hay múltiples factores que pueden influir en el desarrollo de un trastorno de personalidad. Citemos algunos de ellos. Uno de los factores sería la carga genética, vale decir, lo que heredamos de la biología familiar. Otro factor sería haber aprendido durante la infancia a enfrentar tanto las emociones y las relaciones interpersonales de una manera problemática.
Otro factor lo constituyen situaciones estresantes de la vida, como por ejemplo problemas económicos, problemas laborales, problemas familiares. Otro factor lo constituye también ciertas experiencias traumáticas en los primeros años de vida, como por ejemplo ser víctima de abuso, de negligencia, muerte de uno de los progenitores, sufrir de bullying, entre otras de las causales. Los trastornos de la personalidad se han reunido en tres grupos o clúster, los cuales se basan en las similitudes de sus características. Así, por ejemplo, encontramos el grupo A, que incluye a las personas con trastorno paranoide, con trastorno esquizoide y esquizotípico de la personalidad. Los sujetos con estos tres trastornos suelen parecer raros o excéntricos. El grupo B incluye los trastornos antisocial, límite o limítrofe, histriónico y narcisista de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer dramáticos, emotivos o inestables. Y en cuanto al grupo C, este incluye los trastornos por evitación, por dependencia y obsesivo-compulsivo de la personalidad. Los sujetos con estos trastornos suelen parecer ansiosos o temerosos. Es frecuente que los individuos presenten al mismo tiempo varios trastornos de la personalidad pertenecientes a grupos distintos. En esta imagen observamos cuáles son características específicas de cada uno de los grupos. En el grupo A son personalidades que suelen ser consideradas como raras o excéntricas. En el grupo B son personalidades con inclinación al dramatismo y con afectos inapropiados. Y en el grupo C estaría constituido por personalidades de tipo ansiosas y temerosas. Analicemos el primero de los grupos, el grupo A. Dijimos que comprendía la personalidad paranoide, esquizoide y la personalidad esquizotípica. Los paranoides son individuos con desconfianza y suspicacia. Esta es muy intensa frente a los demás. Son más bien hostiles, irritables, son enojones, si usted quiere decirlo. La personalidad esquizoide presenta distanciamiento social. Son personas más bien excéntricas, introvertidas, poco emocionales. Y en cuanto a los esquizotípicos, estos son individuos más bien raros. Tienen ciertos pensamientos acerca de contenidos mágicos. Tienen ciertas nociones peculiares con respecto a la vida. Señalan tener ilusiones y ciertas desrealizaciones. Los del grupo B lo constituyen cuatro tipos de personalidades: personalidad antisocial, personalidad histriónica, personalidad límite o limítrofe y personalidad narcisista. Los de personalidad antisocial son personas incapaces para conformarse con normas sociales. Son más bien deshonestos, impulsivos, muy manipuladores, muy demandantes. Los histriónicos son personas más bien emocionales que se comportan de forma dramática, extrovertida, tienen conductas seductoras, buscan siempre ser el centro de la atención, llamar la atención de todos los demás. Los de personalidad limítrofe están al borde entre neurosis y psicosis. Tienen un comportamiento, un estado de ánimo, las relaciones, la imagen corporal es muy inestable. Son personas que ven todo negro o blanco, bueno o malo. No hay términos medios. Los narcisistas presentan habitualmente sentimientos de grandeza. No tienen empatía. Se creen muy importantes. Como se creen tan importantes, su autoestima es muy frágil y cuando los critican son muy vulnerables a la crítica, son muy sensibles frente a esta. Los trastornos de personalidad del grupo C comprenden la personalidad evitativa, la personalidad dependiente y la personalidad obsesivo-compulsiva. En la personalidad evitativa hay habitualmente sentimientos de rechazo y de alejamiento social.
son personas más bien tímidas, no antisociales, pero necesitan frecuentemente confirmar la aceptación. Se caracterizan por presentar ciertos complejos de inferioridad. En cuanto a la personalidad dependiente, siempre dejan que los otros asuman la responsabilidad de asuntos importantes. No tienen confianza personal, son pesimistas, dudan de sí mismos. Y la personalidad obsesivo-compulsivo presentan gran preocupación por el orden, son muy perfeccionistas, son inflexibles, tratan de establecer control mental e interpersonal sobre los demás, son rígidos, son tercos, son indecisos. Con respecto a este tema, podría surgir la duda si se refiere al trastorno obsesivo-compulsivo o a la personalidad obsesiva-compulsiva, si es que es lo mismo. La verdad que no es así. Las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo o TOC están conscientes de su obsesión y necesitan hacer la compulsión. Ellos saben que tienen ese trastorno. En cambio, el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, el paciente no toma en consideración de que él está enfermo, porque recuerde que todos los trastornos de personalidad se caracterizan por creer que los demás están mal. Ellos no tienen conciencia de enfermedad. Esa es la diferencia entre la personalidad obsesiva compulsiva y el trastorno obsesivo compulsivo. En cuanto al tratamiento, para los pacientes que presentan trastornos de la personalidad, este podría ser psicológico, psicoterapias y o farmacológico, lo cual puede resultar difícil, pues el individuo que tiene un trastorno de personalidad habitualmente no tiene motivación para cambiar. Él entiende que su personalidad está bien, que son los demás los que están mal, y por ende el tratamiento podría ser más largo de lo habitual. En cuanto a la parte psicológica y a las psicoterapias, tenemos como ejemplos la psicoterapia hablar y escuchar, la cual se basa en una relación de confianza entre el terapeuta y la persona en tratamiento. Encontramos también la terapia psicodinámica o psicoanalítica, la cual analiza cómo experiencias en el pasado afectan a la conducta en el presente. Está la terapia cognitiva, que va orientada a generar cambios en los patrones de pensamiento negativos. Y también encontramos la terapia cognitiva conductual, la cual se orienta a identificar y cambiar patrones negativos de relaciones y conducta. Esta se centra en que el individuo aprenda conductas más adaptativas. En cuanto al tratamiento farmacológico, encontramos algunos medicamentos, como por ejemplo antipsicóticos o neurolépticos, que normalmente se aplican en dosis bajas, los cuales pueden reducir la suspicacia, los delirios y las alucinaciones de los trastornos de personalidad paranoides y esquizotípicos. Otra alternativa terapéutica farmacológica lo constituyen los estabilizadores del estado de ánimo, como por ejemplo el litio, la carbamazepina, el ácido valproico, los cuales reducen la impulsividad y agresividad, particularmente en el trastorno de personalidad antisocial. Los antidepresivos también pueden ayudar con las dificultades emocionales y el estado de ánimo que tienen aquellas personas con trastorno de personalidad antisocial, limítrofe, histriónico o narcisista. Algunos de los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina pueden reducir la impulsividad y agresividad en trastornos de personalidad limítrofe y antisocial. Pueden reducir la ansiedad inclusive en trastornos de personalidad por evitación y por dependencia. Entregamos ahora algunos diagnósticos y cuidados de enfermería. El primer diagnóstico lo constituye el tema de la autoestima, siendo este larga duración de una autoevaluación negativa o sentimientos negativos hacia
uno mismo o hacia sus capacidades. Aquí en la diapositiva se observan cuáles podrían ser los relacionados con esta y aparecen las actividades a desarrollar junto con él. Lo invito a analizar cada una de ellas. El segundo diagnóstico va relacionado con el afrontamiento inefectivo. Observamos cuál es el diagnóstico, cuáles serían los relacionados y cuáles son las actividades a desarrollar para con el paciente. Les invito a analizar cada uno de ellos. El siguiente de los diagnósticos tiene que ver con los sentimientos de impotencia que el individuo con trastorno de personalidad habitualmente siente, que no podrá tener control sobre lo que le está ocurriendo en el día a día o bien en los acontecimientos que vienen a futuro. Les invito a analizar el diagnóstico, los posibles relacionados y las actividades a desarrollar. Muchos de los pacientes que tienen trastornos de personalidad se realizan lesiones con la finalidad de aliviar la tensión que están presentando. Este daño que provocan en su persona no tiene la finalidad de provocar un daño letal, sino que más bien persigue aliviar la tensión que el individuo está presentando. Les invito a analizar el diagnóstico, los relacionados y cuáles son las actividades a desarrollar. Por favor. Para finalizar la presente clase, vamos a dejar algunos puntos claves. En primer lugar, tener consideración que los trastornos de personalidad hacen que las personas tengan alteraciones de la percepción o de la cognición, del afecto, del desempeño de funciones interpersonales y el control de los impulsos. En general, todos los profesionales de enfermería con frecuencia vamos a ver a pacientes con trastorno de personalidad cuando estos ingresan a un hospital, a una clínica, por causas distintas al trastorno de personalidad. Hay que entender que la personalidad se desarrolla a lo largo de los años, a partir de la infancia, y que es muy resistente al cambio. Hay que tener en consideración que algunos pacientes responden a la psicoterapia a largo plazo para modificar los patrones persistentes de la personalidad y que en ocasiones se van a utilizar fármacos
para tratar los síntomas asociados. En general, la mayor parte de los pacientes con trastorno de la personalidad no saben que tienen la personalidad afectada. Los profesionales de enfermería podemos ayudar a los pacientes con trastorno de personalidad a alcanzar el desarrollo personal. No es de extrañar que los profesionales de enfermería manifiesten de que es difícil atender a pacientes con trastorno de personalidad. Para ello entonces deben conocerse a sí mismos y deben conocer cuáles son sus responsabilidades profesionales para ser lo más eficaces posibles. Y por último, recuerde que las intervenciones de enfermería más eficaces tienen que basarse en objetivos realistas, prácticos y alcanzables. Espero que la clase les haya aportado. Soy Juan Vidal Alfaro, enfermero, máster en salud mental. Muchas gracias.